Ya son bajas las cotizaciones, son pocos los ahorros para que más encima lo disminuyamos con giros que van al día de mañana a hacer una jubilación más baja. Voy a decirlo de forma brutal, le vamos a estar regalando plata a personas que no la necesitan. Los fondos son de cada individuo, de eso no hay discusión alguna. Pero esta medida, el retiro de fondos, hay que decirlo claramente, que no contribuye a la construcción de mejores pensiones. Porque si echamos mano ahora, ¿por qué no vamos a hacerlo mañana por una recesión económica con alto desempleo? ¿Y por qué no pasado mañana después de un terremoto devastador? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 95 votos, 25 en contra, 31 abstenciones. Parece estar claro que retirar parte de los fondos de pensiones a causa de la crisis afectaría inevitablemente a las pensiones de los trabajadores a futuro, pero ¿será el único motivo de rechazo por parte del gobierno y de ciertos empresarios y políticos? Ya son miles de familias de clase media sin percibir ingreso alguno a causa de la cesantía y la contracción económica nacional, sumado a las cuarentenas decretadas y extendidas indefinidamente por el elevado nivel de infectados y de muertos en el país. Pero considerando que las personas de dicho nivel económico tampoco recibirán ayuda por parte del Estado, retirar el 10% de los fondos de pensiones parece ser una vía más que factible para paliar en parte los efectos de la crisis, sin caer nuevamente en el endeudamiento, como se ha aprobado por parte del Ejecutivo, sobre todo para quienes se encuentren más afectados. Sin embargo, además de marcar precedentes y sacar ronchas por tocar las bases del sistema, este rechazo podría estar escondiendo además otras causas, y probablemente los cotizantes no serán los únicos que podrán verse afectados por esta medida, pudiendo estar en juego importantes conflictos de interés. Entonces, es hora de revisar el verdadero conflicto de las AFP con el retiro del 10% de los fondos de pensiones, en un enfoque crítico. Pero primero revisemos algunos conceptos. Muchos creen que la principal causa del rechazo del retiro de las pensiones estaría relacionada con que el dinero de nuestros ahorros ya no existe, insinuando un robo descarado de proporciones descomunales por partes de la AFP o grupos económicos hacia los fondos de pensiones. Pero las AFP no operan de ese modo, es decir, no podemos pensar que las administradoras guardan nuestro dinero como gigantescas alcancías, y de hecho no son bancos, y estas más bien invierten este dinero en diferentes instrumentos financieros, como acciones de empresas, fondos de inversión, bonos, etc., para rentabilizar los fondos de pensiones. Pero mejor veámoslo con un simple ejemplo. Las AFP pueden invertir nuestro dinero en el extranjero en diferentes fondos de inversión como BlackRock, quienes a su vez compran acciones de empresas como Apple, Coca-Cola, Facebook, entre otras. Por lo tanto, si a Apple le va muy bien en ventas con los últimos iPhone lanzados al mercado, lo más probable es que las acciones de dicha compañía suban de precio, lo que se traduciría en ganancias y en una rentabilidad positiva para los fondos de pensiones de todos los chilenos. Pero por el contrario, cuando una empresa donde se haya invertido le va mal y sufre una baja en el precio de sus acciones, como en el caso de LATAM Airlines por la suspensión de vuelos a causa de la pandemia, las AFP en este caso deben vender dichas acciones para no seguir perdiendo dinero, como ocurrió en mayo de este año, donde tuvieron que vender hasta $24 millones en acciones de esta compañía. Esta misma estrategia se aplica en empresas nacionales, y de hecho, las AFP invierten en los principales grupos económicos chilenos, como Grupo Luxich, Grupo Said, Grupo Sayé, Grupo Yarur, Grupo Mate y Grupo Solari principalmente. Y de hecho, en esta tabla podemos visualizar que el Grupo Luxich llegó a percibir hasta 6,4 billones de pesos al 28 de febrero de 2020, según un estudio realizado por Fundación Sol, y cuyo enlace dejamos en la descripción. Ahora, ¿invertir en estas empresas extranjeras o nacionales es malo? Depende del prisma con el que se mire, debido a que invertir en estas empresas o grupos económicos ha permitido efectivamente multiplicar hasta por 3 los fondos, o en otras palabras, incrementar los ahorros que depositamos mes a mes obligatoriamente los fondos que administran las AFP. Y no existe otro método más efectivo para rentabilizar, pero el truco está justamente en qué empresas o instrumentos deciden invertir, dependiendo del nivel de riesgo de estas en un periodo determinado. Ahora, la mirada negativa del sistema se relaciona con que estas inversiones han enriquecido enormemente a la industria privada e instituciones financieras chilenas, siendo que las pensiones en Chile son extremadamente bajas en la actualidad. Y de hecho, algunas de estas empresas son bancos, y posteriormente nos prestan nuestro propio dinero con mayor tasa de interés. Sin embargo, no se puede negar que estas inversiones han ayudado a activar la economía del país, pero la verdad es que no se ha reflejado en las pensiones, que es supuestamente el principal objetivo de la existencia de las AFP.
Pero esto no quiere decir que las AFP rentabilicen malos fondos, aunque podrían ser mejores, pero en definitiva, a diciembre de 2019, el 50% de las 985.000 personas jubiladas que recibieron una pensión de vejez obtuvieron menos de 202.000 pesos, que bajaría a 145.000 pesos si no se incluyera el aporte previsional solidario del Estado, e inclusive, en el tramo de aquellas personas que cotizaron entre 30 y 35 años, el 50% recibió una pensión menor a 310.560 pesos. Por otro lado, las bajas pensiones se explican por diversos motivos, entre estos, los bajos salarios en nuestro país, por lo que se inyecta menos dinero a los fondos. Además, se ve afectado por las lagunas en las cotizaciones a causa de la cesantía y la gran cantidad de trabajos informales. También se ve afectada por la mayor expectativa de vida de las personas, lo que obliga a dividir por más años el monto acumulado de la jubilación. Sin embargo, las bajas pensiones también podrían atribuirse a cuestionables condiciones del sistema, como el destino de las comisiones obligatorias cobradas a los cotizantes, ya que algunos proponen que podrían reinvertirse parte de estos en los mismos fondos, y el alto costo de las comisiones de intermediación, equivalentes a prácticamente una Teletón mensual, mejor conocidas como las comisiones fantasmas, que actualmente se pagan con nuestros propios ahorros, traspasando el riesgo de pérdida completamente a los afiliados. De todas formas, si quieres entender más de estos últimos conceptos, te dejamos el enlace de nuestro video anterior donde lo explicamos con mayor detalle. Adicionalmente a este tema, Fundación Sol ha revelado en un estudio que algunas AFP estarían invirtiendo en empresas cuyos controladores son los mismos holdings que controlan a las propias AFP y a las compañías de seguro, que participan en el negocio de las rentas vitalicias y el seguro de invalidez y sobrevivencia, siendo que está prohibido por ley para evitar posibles conflictos de interés. Es el caso de la Cámara Chilena de la Construcción, ya que este grupo acumula inversiones de los fondos de pensiones por casi 411 millones de dólares, y actualmente es dueño de AFP Habitat y de la compañía de seguros Confuturo, una de las principales empresas del mercado de las rentas vitalicias, generándose un importante conflicto de interés. ¿Y cómo se relaciona todo esto con el planteamiento inicial? Mantente atento. Si el dinero de nuestras pensiones está invertido en diferentes instrumentos, como bonos y acciones de empresas, entre ellas chilenas, para retirar el dinero y entregarlos a las familias afectadas por la crisis, las AFP primero deben vender parte de estos instrumentos para obtener este dinero, ya que de otro modo no sería imposible entregar esta ayuda a quienes lo necesitan. Sin embargo, al realizar esta operación tan repentinamente, vendiendo una gran cantidad de acciones en un corto plazo, el precio de estas acciones bajará probablemente al generarse un exceso de oferta. Esto suena algo complicado, pero en definitiva, si los bonos o acciones los transformamos en bandejas de huevos y de un día para otro aumentamos la oferta de huevos en forma repentina, lo más probable es que se genere un exceso de oferta de estos productos, ya que los clientes no acostumbran comprar tantos huevos, y por lo tanto, para asegurar de que estos sean atractivos y puedan ser vendidos en su totalidad, no queda más remedio que reducir su precio asumiendo la reducción de sus ganancias. Un hecho similar podría ocurrir tras la venta repentina de bonos o acciones, por lo que al bajar el precio de estas, repercutiría directamente en la valorización de empresas o sociedades de los grandes grupos económicos chilenos, por lo que no se puede descartar que existe una presión por parte de empresarios, políticos e inversionistas coludidos, rechazando el retiro del 10% de los fondos para evitar estas posibles pérdidas. Adicionalmente, considerando que muchas AFP han invertido en estas empresas no por ser las más rentables, sino porque forman parte de sus mismos holding de empresas, es posible que estas no sean tan atractivas para otros inversionistas, lo que también afectaría el precio de sus acciones. Este hecho explicaría también por qué AFP1, que es la AFP más joven, propuso retirar hasta un 5% de los fondos en caso de extrema necesidad, a diferencia de todas las otras administradoras, ya que seguramente no tiene los mismos conflictos de interés que su competencia. Aunque convengamos que, en el mundo financiero, no se puede meter las manos al fuego por nadie. No obstante, se debe considerar también que al vender estos instrumentos más baratos, igualmente podría perjudicar los fondos de pensiones en general, ya que como mencionamos anteriormente, nuestro dinero está invertido en los mismos instrumentos financieros, afectando además a las pensiones de quienes no hagan este retiro a partir de sus fondos. Sin embargo, esto no termina aquí. Atentos a la siguiente información. Según un estudio realizado por Ciberchile, publicado el 29 de junio de 2020 y cuyo enlace dejamos en la descripción, señala que se han identificado diferentes directores y gerentes de las AFP
relacionados con sociedades en paraísos fiscales que nadie fiscaliza. ¿Y qué significa esta información? Ahora te lo contamos. La ley establece distintos mecanismos para evitar que las AFP inviertan en sociedades donde participen directores o gerentes que trabajen en las mismas administradoras, con el fin de evitar conflictos de interés. Es decir, si bien las administradoras deben invertir en diferentes empresas para rentabilizar los fondos, la idea es que escojan a las empresas más rentables para conseguir ese fin, y no para financiar negocios propios. Para lograr este objetivo, una de las obligaciones que los altos cargos de las AFP deben cumplir es declarar sus sociedades y las de sus cónyuges, con el objeto de evitar que sus negocios se beneficien con las inversiones de los fondos previsionales. Pero la norma no incluye sociedades creadas en el extranjero, y es aquí donde CIPRE identificó al menos 3 directores y 2 gerentes relacionados con sociedades en paraísos fiscales. Entre ellos, Juan Benavides Feliu, presidente de AFP Habitat entre 2015 y 2019, Patrick Mussar, actual presidente de negocios internacionales de AFP Habitat, Isidoro Palma, director de AFP Cubru, Eduardo Vildósola, gerente general entre 2012 y 2018 y director entre 2011 y 2012 en AFP Capital, y Juan Pablo Koinmans, actual director de AFP Modelo. Ahora, si no recuerdas qué son los paraísos fiscales, estos son territorios o estados donde se cobran reducidos o nulos impuestos a ciudadanos o empresas no residentes que legalmente se domicilian en dichos territorios, además de no revelar información privada de sus clientes, cosa que no podrían hacer en su país de origen como Chile. Ejemplos de esos territorios o estados son las Islas Vírgenes Británicas, Paraguay, Suiza, Hong Kong, entre otros. Pero te preguntarás, ¿cómo se relaciona este problema con el retiro de parte de los fondos de pensiones? El problema radica en que nadie revisa a qué se dedican estas compañías al estar domiciliadas en paraísos fiscales en el extranjero. Por lo tanto, no hay cómo saber si las AFP están invirtiendo ilegalmente en estas firmas con el dinero de todos los chilenos. Además, tampoco se fiscaliza si en estas sociedades participan familiares directos de estos altos cargos ejecutivos, ya que solo la ley exige declarar si existe participación del cónyuge, pero no dice nada respecto a hijos, hermanos, primos, etc., lo que revela un sospechoso vacío legal enorme y con consecuencias gravísimas para el sistema. Y es más, es probable que la mayoría de los empleados de las mismas AFP no tengan idea de que algunas de sus jefaturas tengan estos negocios, ya que los paraísos fiscales resguardan muy bien los antecedentes privados de sus clientes. Entonces, estos altos cargos ejecutivos, que en definitiva son los jefes del resto de los empleados de las AFP, podrían recomendar la inversión en estas empresas bajo cualquier argumento, sin detallar que están transfiriendo platas a sus propios bolsillos con tu dinero, la plata de todos los chilenos. Entonces, claramente retirar el 10% de los fondos les afecta, ya que es probable que durante la venta se toquen sus acciones y como te explicamos anteriormente en este video, para sacar el dinero invertido en estos instrumentos financieros, necesariamente tienen que vender un gran número de acciones y otros instrumentos en poco tiempo, lo que podría repercutir en el precio de estas, cayendo su valor y por lo tanto, afectando la valorización de sus empresas o sociedades en paraísos fiscales. Esto sin considerar que vender estas acciones no debe ser sencillo, puede que no genere mayor interés para otros inversionistas. Este es un hecho gravísimo, y el estudio realizado solo destaca probablemente la punta de un iceberg de un acto ilegal que actualmente nadie se hace cargo, y explicaría en parte por qué el gobierno, empresarios, políticos y la misma asociación de las AFP se esmeran con tanto esfuerzo en rechazar una ayuda excepcional a quienes más lo necesitan, ante las propuestas insuficientes del gobierno. Sin mencionar otras grandes motivaciones, como que al aprobarse esta iniciativa marcaría precedentes que podrían interpretarse como el inicio de grandes cambios en el modelo económico nacional. Ahora bien, debemos reconocer que independientemente de esta información, utilizar los fondos de pensiones para paliar los efectos de la crisis no era la medida más idónea, ya que inevitablemente se verán afectadas las pensiones que ya son muy bajas, aunque se espera que el impacto no sea tan grande en el largo plazo, dependiendo de cuál sea la propuesta final. Sin embargo, en tiempos de crisis es complejo o a veces imposible escoger la mejor medida, y en ocasiones debemos escoger entre las propuestas menos malas o menos dañinas frente a la falta de ayuda oportuna y contundente por parte del Estado. Así hemos llegado al final de este video, pero nos interesa saber tu opinión. ¿Crees que las AFP tienen conflictos de interés? Dale like si te gustó el video y suscríbete para nuevos contenidos. Un gran saludo desde Un Enfoque Crítico.